All right, if you watched last January's Super Bowl, then you might have noticed the nation of Ecuador's 30-second spot, which became the first time a foreign government advertising during this very American sporting event. Well, Spot promoted tourism and featured a montage of beautiful scenes from the nation that lies on the equator and is home to the Galapagos Islands, where Charles Darwin's theory of evolution all began. Now, 10 years ago, here in Massachusetts, a group of Ecuadorian leaders launched an association to raise funds for helping the less fortunate children of this nation. Over the last decade, this organization has donated over $500,000 worth of medical equipment, scholarships, and financial aid to benefit underprivileged children of Ecuador. The main fundraiser for the association is their annual gala, the premier Ecuadorian event in New England. To tell us more, we've invited AENI President Eddie Crespo Jr. Welcome, bienvenido a Revista Hispana. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Good. I've been seeing you on television. You got a nice little spot. Actually, we're going to run in a little bit. Hearing your voice on the radio. So you guys are promoting this very well. Absolutely. Anything that we can do to promote this this fantastic event, and basically to benefit the children of Ecuador. Yeah. Now, I said it's been 10 years, right? Yes. And it's, how do you put it? It's AENI, right? Yeah, it's in Spanish it's AENI, A-E-N-I, correct. Okay, so Association Ecuatoriana Nueva Inglaterra. That's no? right. Yeah. Yep. Okay, Ecuador. Tell me a little bit about the Ecuadorian community. I said earlier, very active in this community, and they're all over the place, but they're very active. And La Consul has had a lot to do to bring them together. Right? Absolutely. Our Consul General, Beatriz Almeida de Stein, is an absolute wonderful person. She's really somebody who's provided the Ecuadorian community with really been able to shine a spotlight on us. We're small, relatively small in numbers. We're quite dispersed as well, but we've actually been able to excel in a lot of different areas, whether it's academia, whether it's in the private sector or public sector. Really, Ecuadorians have been able to excel. You know, before we go on, tell me a little bit about some of the folks in this room, because I've emceed the event, and like you said, academia. I think you have the president of, is it Framingham? Yeah, Framingham College. Framingham College. Yes, absolutely. Framingham College. Numerous professors in the best universities here in Greater Boston. Dr. Torres. Absolutely, doctors. Dr. Alci Torres. We're talking about eminent, like really leading researchers, leading pediatricians. You know, doctors who have really excelled, and those are many of them are members of our board. Absolutely, absolutely. Okay, so let's see if we can put some of the photos and information from the gala, because the gala is what you're here to promote. It's a great event. It really is. You know, it's really our flagship event. We're excited to be able to have it now for 10 years, Alberto. You know, I think 10 years, you know, a decade worth of giving, a decade worth of volunteering, and we're happy to see all of the success that we've had. I love all the things. Now, remember, his dad was on the show. Correct. He's a survivor of the Boston Marathon, right? I remember that story. This young man is a good friend of mine. His name is David Yepes. He's actually, thankfully, a survivor of the Boston Marathon bombing. And that is our Consul General, Beatriz Almeida de Stein, providing him a shirt, some recognition during the event. Actually, I remember that. And there's some formal parts of the event, right? Because you have some speakers. Yes, absolutely. You know, there's going to be a whole list of VIPs, and I love this part. I like this. Yes, absolutely. We're going to also we're going to try to do our best to share and promote the Ecuadorian culture through folkloric dance and singing. Yeah, it's always it's a big fun event, and you get about what 400 or 500 people, right? Yeah, we're expecting at least 500 people this year. At Lombardo's again. Yes. I love that. I saw that photo again. That was one of the photos used in the TV spot that we're going to take a look at in a little bit. But I think that captures the essence. And again, it is for a worthy cause, right? Absolutely, absolutely. It's a 501c3 nonprofit organization. As you said, Alberto, quite true. You know, we've donated $500,000 worth of either medical equipment, medical supplies, or scholarships to Ecuadorian children. Excellent. All right, so listen, it's not that I don't want to have you on camera, okay? I know we have a little video. I've been talking about the video. Yes. But you're going to be on camera a lot because you're kind of the face of this commercial. All right, so do we have it rolled up? If Larry has it ready to roll, we'll take a look at the little spot in Spanish. Okay. Los ecuatorianos establecieron nuestra organización para ayudar a niños en el Ecuador. El sábado 13 de junio estaremos celebrando nuestro 10º aniversario en Lombardo's, en Randolph. El evento estará lleno de alegría, baile, homenajes especiales y mucha confraternidad. Por favor, ayúdenos a recaudar fondos para los niños necesitados en nuestro país. Los esperamos con los brazos abiertos. You look pretty good there, Eddie.
Well, thank you very I much. think you look better right now, though. I right now. appreciate that. No, Thanks. no, I'm just kidding. So, okay, so let's do a little Spanish. Sure, Vamos a por hacer un poquito en español porque usted habla los dos idiomas. Tú eres ecuatoriano, ya. Por supuesto que sí. Okay. 10 años en este labor, ¿verdad? 10 años. Esta organización lleva 10 años y me siento muy orgulloso de ser parte de la organización y liderarlo ahora en una nueva etapa de AENI. Yeah. Ok, antes de entrar en lo nuevo, vamos a ir un poquito al pasado. Claro. Durante los 10 años, líderes ecuatorianos Sí, formaron esta organización. Exactamente. Realmente la organización nació por nostalgia, ¿no? O sea, un grupo de líderes ecuatorianos hace 10 años se reunieron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos mantener un enlace con el Ecuador y a la vez proveer algún servicio comunitario, algo benéfico? Entonces, como en cualquier país del mundo, la población más vulnerable e inocente son los niños. Entonces, ellos crearon la idea de crear AENI básicamente con la misión de ayudar niños ecuatorianos en el Ecuador. De esa forma conectamos los dos países y también hacemos una obra de caridad. En el evento demuestran lo que están haciendo en el Ecuador a través de videos y fotos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Danos un ejemplo de algunos de los viajes que han dado o las Oh. cosas que... Es increíble, realmente al yo liderar la organización hice mucha investigación de los últimos 9 años, ¿correcto? O sea, los últimos 10 años. Entonces me di cuenta de realmente el impacto que estos equipos médicos, estos salones de operaciones, cuántos niños se han beneficiado con estas donaciones de nuestra parte, y a mí me llena muchísimo el corazón por poder ayudar a la organización. Sí. Ok, para los que no escucharon en inglés, Sí. vamos a dar la información. Larry va a poner la información otra vez, recordándole, es sábado 13 de junio, ¿verdad? Sábado 13 de junio, sí. En Lombardos, en Randolph, para las personas que conocen. Y ahí pueden comprar los tickets, Eddie, en el website. Correcto, pueden ir a aeni.org y comprar los boletos ahí o llamar el número de teléfono. Okay, so we're going to put a little otra pantalla. I think on one of them there's the phone number. But anyways, ahí se puede, ahí está. También de nuevo el 13 de junio. Ahí ya está más específico la dirección y la hora de 7. Hay baile, ¿verdad? Alexander va a amenizar el baile. Exactamente. Hay que darle un poquito de crédito a nuestro amigo venezolano. No, por supuesto, Alexander, él lleva muchos años dándole un espectáculo al evento. Alexander y su orquesta de 10 piezas estará ahí para dar mucha alegría. Vamos a hablar un poquito de Alexander, un poquitico, porque a veces yo creo que no se le da a esta comunidad el crédito a este gran amigo. Siempre están las actividades de la comunidad. Nosotros, me gusta porque lo hemos tenido en Fenway, Sí. en City Hall, en la Gala del Mundo, pero es tan talentoso, con tanto talento, Sí. y uno de los favoritos porque te toca todos los géneros. Sí, realmente sí. Es alguien quien, y los que lleguen al evento van a disfrutar muchísimo. Alexander es una persona muy versátil, muy talentoso. Entonces, y es verdad lo que dices, Alberto. O sea, uno cuando a veces está muy cerca de alguien no lo aprecia, ¿correcto? Pero sí lo apreciamos muchísimo, Alexander, y lo esperamos también el 13 de Una junio. pregunta, ¿cómo te sentiste viendo el Super Bowl este año y viste un anuncio de 30 segundos de tu país? Oh, me llenó de orgullo, muchísimo, mucho orgullo. Es precioso poder, realmente un país tan pequeño, el eslogan del país y de la campaña es 4 mundos en un país. Entonces esa es la belleza del Ecuador, que tienes realmente 4 mundos en un país tan pequeño, y me alegra mucho que la comunidad en Estados Unidos tienen una mejor idea de qué Ecuador es. Excelente. Ok, nos vemos ya el 13 de junio, sábado, en Lombardos. Estás invitado. Con los brazos abiertos, como tú dices en el están comercial. Todos están invitados con los brazos abiertos. All sí. right, gracias, Eddie Crespo. All right. Nada, Alberto, I'll be gracias. there. Okay. Gracias. When we come back, a special performance to end the show with just a little bit of music right here on Revista Hispana.